Bueno, la verdad que el tema del cable submarino es una teleserie bien llamativa, ¿ah? Que cada día va dando a conocer una nueva página, la información ha ido cayendo por goteo, hay un efecto nacional e internacional y en materia política, portas de un cambio de mando, también es bien llamativo lo que está pasando. Bueno, queremos hablar del tema y conocer el análisis de Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Marco, gusto de saludarte, gracias por estar. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, bueno, acá dos cosas, ¿no? Dos fuentes que emanan de esta noticia, que es la nacional y la internacional, con un nuevo ejemplo de la forma del gobierno de Donald Trump de ejercer su relación con los otros países. Yo creo que ya de diplomacia no se puede hablar, porque es en general imposición de medidas, ejemplo de ello los aranceles, por dar solo uno. Y en materia interna, una crisis en una fecha que yo creo que el gobierno debe estar lamentando despedirse con una polémica de esta naturaleza y entregándole la posta a Kast con desafío bien grande en este sentido. Sí, efectivamente la controversia por el cable submarino entre Chile y China, ¿no es cierto? No es un episodio, no es solo un episodio de política exterior, como muy bien tú decías. Está operando, yo diría, como un acelerador de la fase de administración de salida del gobierno, ¿no? Estamos en esa etapa, tú lo decías al inicio de la nota, ¿no es cierto? Quedan 12 días, técnicamente 10 podríamos decir, porque te acordarás tú, Gonzalo, cuando el exministro y actual ministro de Agricultura, Jaime Campos, ¿no es cierto?, señaló que el gobierno se terminaba el 10 de marzo a las 12 de la noche y por eso que no se podía firmar al otro día el decreto porque era inconstitucional. ¿Te acuerdas del decreto del cierre de Punta Peuco al final del gobierno de Michelle Bachelet? Entonces, Sí. estamos en este momento, ¿no es cierto?, de una transición más o menos larga. Yo creo que también esa es otra pregunta que tenemos que hacernos, Gonzalo, si la transición entre que un gobierno es electo y asume está siendo demasiado larga y genera incentivos para que se produzcan esta serie de situaciones, ¿no? Chile, junto con Uruguay y México, son los países en América Latina que tienen transiciones más largas, en promedio entre 80 y 110 días, ¿no? El promedio de la región está hoy día en 45. Estados Unidos acortó su transición a 75 días, porque claro, ¿no es cierto?, una transición larga, en esta ventana larga se produce este hecho lamentable, ¿no es cierto?, que dificulta el cierre de la administración del presidente Gabriel Boric. Sumémosle lo que ocurrió con el escape de dos reos en Gendarmería y la crisis que hay ahí, ¿no es cierto?, en relación con ese tema. Entonces, claro, no es la mejor manera de terminar un gobierno y por eso digo que lo que estamos aquí viendo es que se acelera esto que se conoce como la administración de salida, ¿no? O sea, se está gestionando la salida y la pregunta es si se está gestionando bien o mal, ¿no? A 10 días, a 12 días de terminar el gobierno, evidentemente estos dos hechos, el cable submarino, ¿no es cierto?, y lo de Gendarmería, son factores que solamente aceleran esta idea de que el gobierno termine y se vaya, ¿no? Agreguémosle a eso que el presidente electo José Antonio Kast hace rato que sigue teniendo o está teniendo el poder simbólico, más bien, ¿no es cierto? Si bien es cierto, el poder está en la moneda, el poder real, el poder simbólico está en la oficina del presidente electo, en las actividades que realiza el presidente electo. Estamos todos interesados en lo que va a hacer el presidente electo el 7 de marzo cuando esté en Estados Unidos participando en esta conferencia del escudo de la América, donde muy probablemente se reúna, no en la Casa Blanca, pero se reúna con el presidente Donald Trump, que va a participar de esta conferencia, que va a ser en el edificio, uno de los edificios de propiedad del presidente Trump en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera la agenda, los temas dejaron de ser administrados por el gobierno y hoy día son administrados por quien va a asumir el gobierno. Y por lo tanto, por eso digo que lo que estamos viendo es la administración de salida que se ve acelerada por estos hechos que estamos comentando en relación a la controversia por el cable submarino. Sí, bueno, acá hay varios elementos. Yo no sé si tú lo compartes, Marco, pero yo creo que esta cosa poco va a afectar, yo creo, la opinión y la apreciación que existe por ahora del gobierno del presidente Gabriel Boric, que se ha mantenido casi de manera permanente.
adhesión, que la aguja se ha movido re poco, incluso en situaciones mucho más escandalosas como el caso Monsalve y otras crisis que tampoco le han hecho caer mucho en el apoyo. Dicho sea de paso, un apoyo de principio a fin que podría haber sido apetecido por cualquier presidente desde el regreso a la democracia, porque hubo algunos que terminaron con bastante menos, como el presidente Piñera y otros. La historia después va a juzgar, ¿verdad? Los gobiernos tienen siempre cosas buenas y cosas malas, pero hechos. Las comunicaciones aquí son malazas, ¿ah? En el caso Bueno, Monsalve fue pésimo. Puro enreo, perdón, puro enreo, que primero fue un error de tipeo, que todo estaba en desarrollo en vías de análisis, que se echó pie atrás porque no hubo antecedentes, pero después resulta que no era tipeo y que había un decreto firmado por el ministro de Transporte, y resulta que también había un adelanto en el tema de defensa, y resulta que la empresa también había avanzado con lo suyo, y se tramita todo esto, no sé, en 2 meses cuando... si vemos la discusión de la permisología, cualquier proyecto llora y alega que pasan años y no pueden pasar un montón de vallas, ¿no? en las tramitaciones. Y algo que hemos percibido en todo esto tan estratégico como este tipo de cables, curioso, ¿no? La aceleración de los pasos que se dieron, aparentemente, en la aprobación. Sí, eso que tú señalas tiene que ver con la gestión de las crisis, ¿no? Eso, Y no solo crisis comunicacional, que sí, efectivamente ha tenido un problema, sino que una crisis política. Lo del cable submarino se parece bastante, Gonzalo, en términos de la trama de situaciones que hay detrás a la compra, a la fallida compra de la de la casa Casa Allende. del expresidente Salvador Allende, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas que íbamos conociendo noticias por goteo? Sabíamos que se habían firmado, digamos, decretos que después se habían echado pie atrás, de que se había hablado en el Ministerio de Defensa, en fin. Ahí lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es un conjunto de malas decisiones, ¿no? En donde la asesoría, en primer lugar, es algo que uno tiene que poner en el banquillo de los acusados. O sea, aquí hay una mala asesoría al gobernante, ¿no? Falló el segundo equipo, fallaron los dispositivos de comunicación, ¿no? En el caso del cable submarino, en el caso de la fallida compra de la casa del presidente Salvador Allende. Es decir, aquí lo que se expresa, ¿no es cierto?, es lo que ha sido una constante en la gestión de la administración Boris y que tiene que ver con la gestión de las crisis. Por supuesto, y muy bien tú lo señalas, eso no logra permear en un apoyo duro, galvanizado, que ya no le, como decimos muy chilenos, no le entran balas, ¿no es cierto?, en ese 30% que tú decías que ha tenido la administración del presidente Boric. Pero claro, con 30% tú no puedes gobernar un país, ¿no? Con un apoyo de un 30% requieres más que eso para poder llevar adelante una gestión de gobierno. Por eso que, claro, el gobierno está terminando su mandato, los ministerios están funcionando a media máquina porque no se están tomando decisiones importantes, ¿no? Hay una apariencia de funcionamiento, pero lo que hay es de alguna manera una parálisis gubernamental en el sentido de que no se toman decisiones importantes, ¿no? Entonces, de alguna manera eso es lo que pasa, por eso digo que lo de las transiciones, lo de la ventana tan amplia, ¿no? Puede ser una cuestión que haya que también empezar a revisar, ¿no? Probablemente sea mucho el tiempo que transcurre entre la elección, ¿no es cierto?, claro. y que el presidente asume. Eso cuando son gobiernos de la misma coalición no se nota tanto, ¿no? Pero cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de un cambio de signo político muy evidente y claro y contrastado como lo que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, evidentemente eso comienza a hacerse mucho más patente. Por lo tanto, lo que estamos viendo, Gonzalo, es la expresión de lo que fue un poco la gestión del gobierno del presidente Gabriel Boric con una dificultad estructural para enfrentar crisis políticas, ¿no es cierto?, que tienen un componente comunicacional importante, porque aquí, como tú muy bien lo decías, nos hemos ido entrando de a poco de lo que ha sucedido, y en política sabemos que las cosas no son lo que son, sino lo que parecen, ¿no? Y lo que parece es que, claro, que hubiera habido un entramado, que hubiera habido decisiones por el lado, que no fueron consultadas. Esa es la sensación que va quedando. Y al final del día la política es eso, ¿no? Por más que tú intentes dar explicaciones racionales, ¿no es cierto? Lo que va quedando instalado en la opinión pública, en el inconsciente colectivo de la gente, es que, claro, aquí hay una trama, ¿no es cierto? Aquí hay algo que no fue muy transparente, no, digamos, se manejó de una manera inadecuada, y eso es porque efectivamente falló un elemento central en una sociedad de la transparencia como tenemos hoy día, ¿no es cierto?, que es el haber sido claro en relación
a las decisiones que se estaban tomando en relación con este proyecto. Claro, da la impresión que estas últimas hojas del desenlace de libros del gobierno del presidente Boric, claro, le meten ruido al cierre de la presentación, pero la experiencia indica que todas estas amenazas de comisiones investigadoras y un montón de cosas muchas veces no llegan a nada, más que meter boche. Se está hablando de varias cosas que se quieren investigar, la cercanía o relación directa que han tenido funcionarios del gobierno, miembros del Partido Comunista, en el Ministerio de Transportes, en Defensa, con el régimen chino, viajes a Shanghái que quieren investigar de un amigo del presidente, en fin, un montón de cuestiones que, bueno, se menciona y que se están investigando. El tema es que ese es el lado de lo que ocurre en la política interna y que ya el gobierno va a cambiar. Pero el otro es el tema de fondo y que creo que le atañe al país de manera muy relevante y urgente. Se le traspasa al gobierno una posta no deseable. José Antonio Kast, como presidente electo, va a asistir a una cumbre donde aparentemente va a tener una reunión cara a cara con Donald Trump, una bilateral. Es probable que con el estilo Trump lo ponga entre la espada y la pared del tiro. O sea, a ver, ¿usted va a aprobar el cable o no va a aprobar el cable? A ver, ¿usted va a aprobar la candidatura de Bachelet o no? Y resulta que esa mancomunión de la denominada política de Estado de Chile, ¿verdad?, para enfrentar las relaciones internacionales pensando en los intereses de Chile y en el bien de nuestro país, se van a ver enfrentados de una manera bien blanco y negro. Pues. Va a ser difícil mantener la política de Estado con visiones tan contrapuestas. Y yo imagino que si Kast, por ejemplo, señala que va a aprobar el cable o no lo va a aprobar, y si no aprueba la candidatura de Michelle Bachelet, se va a echar súper encima de la oposición. Entonces, por cualquier parte, esto es un zapato chino, oye. Sí. Nunca mejor dicho, zapato, enredo justamente por este zapato chino, porque efectivamente tú lo decías bien, la situación relacionada al cable submarino tiene más efectos en la administración que va a asumir en 12 días, más que en lo que pueda pasar, ¿no es cierto?, con la administración del presidente Gabriel Boric que está terminando. De hecho, las señales, la revocación de las visas a 3 funcionarios del gobierno, ¿no es cierto?, es una señal para el gobierno entrante más que para el gobierno saliente. El gobierno saliente ya fue, Estados Unidos tiene una opinión sobre lo que fue Boric, pero no le interesa a Boric porque Boric está saliendo del gobierno. Por lo tanto, los desafíos son para lo que viene hacia adelante y por eso que el viaje es algo más que protocolar. El viaje que va a hacer el presidente que está invitado a esta conferencia que se llama Escudo de las Américas, Chief of America, ¿no es cierto?, en donde se va a conversar con representantes de varios países sobre, por ejemplo, el tema de la injerencia de otros países en la región, en América Latina, ¿no? Esto se va a hacer en la ciudad de Miami, como tú muy bien lo decías, en uno de los edificios de propiedad del presidente Donald Trump, donde va a asistir Donald Trump, y por lo tanto es muy probable que en esa reunión, en el marco de esa conferencia, de ese encuentro, se dé esta cita, ¿no es cierto?, que va a tener el presidente Kast. El problema es que esto se da 3 días antes de que el presidente Kast asuma formalmente como presidente de la República. Esto va a ser el 7 de marzo, ¿no? Esto puede ayudar a recomponer el tono con Estados Unidos antes de asumir, por supuesto. Sabemos que las relaciones entre el presidente Boric y Donald Trump no han sido las más fluidas, ¿no es cierto? No han sido las mejores, sin haber confrontación, sin haber enfrentamiento, pero no ha habido una fluidez en las relaciones, ¿no es cierto? Y por lo tanto puede ayudar la visita del presidente electo a eso, probablemente sí, pero también lo expone, como tú decías, a una tensión evidente, ¿no? China es hoy el principal socio comercial de Chile. Por lo tanto, ¿no?, el desafío que tiene el presidente electo será mostrar cercanía política con Washington sin enviar señales de alineamiento automático que generen incertidumbre, ¿no es cierto?, en el vínculo con Asia. Esa es su principal prueba de equilibrio estratégico, porque lo que puede ocurrir, tú muy bien lo decías, es lo que se conoce en política como el abrazo del oso, ¿no?, que le podría hacer Donald Trump, que es maestro en este tipo de actividades, ¿no?,
a Trump le interesa que esto sea público, que se vea la imagen, ¿no es cierto? Ojalá Kass diciéndole que no va a continuar adelante con el proyecto, ¿no? Pero eso también es un riesgo para el presidente electo. Recordémosle a quienes nos están viendo, a los televidentes, que nuestro principal socio comercial es China, ¿no? Y por lo tanto, los empresarios chilenos, donde exportamos minerales, fruta y una gran cantidad de recursos naturales, ¿no es cierto?, están mirando también con mucha expectación qué es lo que va a ocurrir con este mercado tan grande como es China y donde nosotros estamos exportando nuestros productos y quieren señales también respecto de eso. Por eso que es complicado, es un zapato chino, como tú lo decías muy bien, esta reunión del 7 de marzo a 3 días, a 4 días de que asuma la presidencia de la República formalmente. Y por eso que, insisto, es el gran test, la gran prueba de equilibrio estratégico que va a tener que mostrar el presidente electo José Antonio Kast en su manejo de la política exterior, que como lo dijo el presidente Boric en la nota que ustedes mostraban, ¿no es cierto?, siempre tiende a ser una política de Estado, no una política de un gobierno en particular, sino que tiene cierta continuidad. Vamos a ver si eso se mantiene o no en lo que haga el presidente electo en Estados Unidos el próximo 7 de marzo. Claro, mira, la relación entre el presidente Boric y Estados Unidos no fue buena y, y siguen las menciones y las críticas a los socios, ¿no?, de Estados Unidos que les son relevantes. La posición del gobierno, por ejemplo, frente a Israel respecto a Palestina. Hace 12 minutos el presidente acaba de publicar un nuevo mensaje, 12 minutos recién en la cuenta de X, a ver si me ayudan en la sala de dirección a buscar el último posteo del presidente Boric acerca de una situación en que soldados israelíes habrían disparado a niños en Palestina, y el presidente señala que condenan esto y que seguirán dando la pelea en contra de lo que ha hecho Israel hacia Palestina. Y sabemos que son posiciones súper polarizadas, ¿verdad?, que levantan también reacciones en países como el nuestro, y el presidente en eso ha sido bien crítico, y para Estados Unidos Israel es clave. Pero de nuevo, volviendo a lo del presidente Kast, yo creo que el desafío más grande que tiene, pero de inmediato... ya, ahí está el mensaje. Asesinos y criminales. El gobierno de Israel, dirigido por Netanyahu, sigue asesinando niños inocentes en Palestina. Mientras vivamos, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que respondan ante la justicia. En cualquier caso, la historia los juzgará. Ese fue el mensaje del presidente al que estaba haciendo referencia. Yo me acuerdo cuando, Marco, a propósito de los 16 años del terremoto del 27 de febrero, para mí esta situación es comparable a lo que le pasó al presidente Piñera cuando toma el gobierno, que fue a días después de este terremoto y tsunami desastroso. Toda la agenda, todo lo que planeó, se tuvo que dar vuelta, meterlo en un saco, en una mochila y tomar otra urgencia. Y me da la impresión que, guardando las proporciones, ¿no?, de lo doloroso que fue esta tragedia, pero estoy hablando del desafío político, va a pillar a un nuevo gobierno con una situación en que el mundo está viviendo una guerra fría. O sea, acá es Estados Unidos y China que se están disputando la hegemonía mundial. A veces tendemos a mirar a la China, como dijo el embajador de Estados Unidos en Chile, como el maligno. Ambas potencias tienen lo suyo, exigen lo suyo, se esconden la pelota. Entran a nuestros países con sus inversiones, pero lo que les interesa a ellos es dominar posiciones estratégicas. Y Chile es parte, ¿verdad?, de la que ellos consideran así. Entonces va a pillar este gobierno, perdón lo extenso, pero va a pillar este gobierno con una Cancillería no aceitada. Independiente de las características del canciller, si era diplomático o no, que no lo es, viene de otra esfera, pero igual es un ministerio no aceitado que tiene que enfrentar un desafío internacional de este calado. China no es tan exigente, funciona más ninja, pero Estados Unidos, con el pragmatismo de Trump, lo más probable es que le pida tomar posición. A ver, Chile, ¿en qué está? ¿Está con ellos o con nosotros? Entonces, es bien difícil el desafío inicial. Totalmente. El encuentro que se va a verificar en Estados Unidos, en esta conferencia, Gonzalo, es bien importante que quienes nos ven lo entiendan, ¿no es cierto? Este encuentro que se llama, esta conferencia, Escudo de las Américas,
tiene como foco principal justamente la interferencia extranjera en el hemisferio, ¿no? Es decir, el tema central del encuentro dialoga directamente con la polémica del cable, como tú muy bien lo decías, ¿no? Y además existe la posibilidad de este encuentro con el presidente Donald Trump y el presidente electo José Antonio Kast, ¿no? Y por lo tanto, la gran pregunta que todos nos hacemos, y tú lo decías muy bien también en lo que señalabas, ¿no es cierto?, es que este viaje sea efectivamente la primera gran prueba de equilibrio estratégico para Kast, porque ambos son potencias y ambos buscan intereses. Estados Unidos tiene intereses, China tiene sus intereses, ninguno son neutros ni están pensando en sus propios intereses, no en los intereses de los otros, ¿no? Y por lo tanto, nosotros podemos caer de un lado para irnos al otro, y eso también tiene un efecto de igual manera que puede ser complejo. Por eso que es tan importante cómo el presidente vaya a manejarse en esta primera. Este es el 10º viaje que hace el presidente electo. Es curioso, en 10 oportunidades ha salido del país, ¿no es cierto? Pero esta es la más crítica, dado el contexto que hoy día Claro. estamos, ¿no? Por el tema del cable submarino. Eso es lo que lo hace tan importante y por lo Marco. tanto, ¿sí? No, y lo que quería preguntar, antes que abandones esa idea, y tú hablabas de los intereses de las potencias. Yo creo que ya lo tenemos súper claro. El tema es dónde quedan los intereses de Chile. Porque para Chile el mercado chino es trascendental. Y el mercado y la influencia de Estados Unidos también es trascendental. Entonces acá se plantea la necesidad por ex cancilleres y tal de la política de Estado y que Chile no entre a la pelea entre China y Estados Unidos, pero hay un tremendo riesgo. La neutralidad para los intereses chilenos va a ser bien difícil de lograr, creo yo. Claro, ese es el desafío, cómo fortalecer la relación política con Estados Unidos sin poner en riesgo la relación económica con Asia. Fíjate que es fácil decirlo, pero va a ser muy complicado poder hacerlo. Entonces, más que un gesto simbólico, es una señal que será observada tanto en Washington como en Beijing, ¿no es cierto? Este encuentro en el que va a participar el presidente electo, porque, insisto, creo que me puedo equivocar, el año 2024, el volumen de exportaciones, el 34% de nuestras exportaciones iban a China y solo el 15% a Estados Unidos. Fíjate tú, prácticamente más del doble van a China el año 24, digo. Y por lo tanto eso ha ido creciendo. Por eso te decía, los empresarios quienes exportan al Asia y particularmente a China están muy atentos también, mirando o preocupados por lo que vaya a ocurrir, ¿no es cierto?, con esto del manejo. Durante la administración del presidente Piñera, ¿te acuerdas, Gonzalo? Se hablaba de la política de las cuerdas separadas, ¿no? Que la llevó adelante el entonces ex canciller Moreno, ¿te acuerdas? ¿No? Lo político por un lado y lo económico por otro, las cuerdas separadas. Eso va a ser difícil ahora porque estamos en medio también de una crisis en donde sabemos que Estados Unidos, con un presidente con un liderazgo muy fuerte, ¿no es cierto?, como es Donald Trump, probablemente le va a exigir alineamientos a Chile en relación con el tema estratégico, geopolítico, que significa el cable submarino, y por eso es un zapato chino, como muy bien te lo decía, esta visita del próximo 7 de marzo a Estados Unidos. Muy bien, Marco Moreno, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias. Una gentileza de siempre colaborarnos con temas tan relevantes como este. Marco, un abrazo, que tengas buen día. Gracias, un abrazo, Gonzalo. Chao, chao. Ahora, 10 de la mañana con